aproximadamente son 7 amperes, 10 amperes en media tensión. ¿Sí? Hay una regla memotécnica que dice 50 amperes 1 mega en media, en 13,2. 50 amperes 1 megawatt de potencia. ¿Sí? Una regla. Entonces, si el 10% es 100 kilowatts, ¿sí? Son 5 amperes. La subestación está en 7, 10, 12, depende de la carga, ¿no? Entonces, es muy difícil detectar una subestación. Pero con los medidores inteligentes, en el sistema y comunicados, es instantáneo. Buenas tardes a los que nos saludamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos hablando un poco de distribución con Matías Di Vela. Dije, ¿y tienen detectores de falla ahí en NEPEC? ¿Detectores media, Sí, digamos? sí, pero yo discutí con el que los compró, pero compro detectores en los cuales se enciende un LED cuando falla. ¿Por qué discutí? Porque yo hace 5 años que quiero que sean comunicables, ¿sí? Que le envíen una Te muestra la señal banderita. no, a la escada, que le diga En el detector. a la escada que le digan este detector Claro. vio pasar la falla. La guardia tiene que ir, ponerse abajo, mirar, si llueve, anda a mirar con la lluvia para arriba, ¿no? Entonces, o se hace la radiación al mediodía con 40 grados, anda a mirar con el sol para arriba, a ver si ve la luz. No hay forma. Entonces, tienen que ser hoy la teleoperación y la telemedición el futuro. Ustedes, si alguno quiere hacer tesis, si alguno quiere hacer proyecto final, si alguno quiere hacer un trabajo que tiene futuro, telemedición, teleoperación. Parezco elegante. Parezco, los dos cosas. Telemedición y teleoperación. El futuro es eso. Todo apunta a eso. ¿Por qué? Porque todo eso acorta tiempos. Sí. Y lamentablemente estamos olvidándonos de la gente. ¿Por qué? Porque antes iba una persona a buscar una falla. Ahora los sistemas te van a decir la falla la tenés entre este punto y este punto. ¿Está? No va a tener que ir nadie en una camioneta. Entonces, bueno, la tecnología reemplaza al hombre. Los de acá son así telecomunicados y te muestra cuando da una falla, gira una banderita y te muestra la falla en el detector también. Claro. A una banderita mecánica en el detector. Claro, gira y se prende. Y En algunos. lo ideal es que en el SCADA, ¿no? En el SCADA se Sí, y comunique salta en el escape. y te dé una alarma. Che, tal detector vio pasar la falla, tal detector vio pasar la falla, el próximo no lo vio. Listo, está en ese tramo. Y lo otro que hicieron después, que eso lo hizo el chico que está ahí, que es ingeniero en telecomunicaciones, hizo un sistema que llama. Si sale un alimentador de servicio, empieza a llamar el gerente y así va llamando, digamos, por escalón. Sí, para Eso. mostrarme, justo digamos, el encargado para mostrarme, sí, porque todavía no está activado, digamos, no tienen comunicación entre los interruptores, o digamos, para seccionar los anillos, esa parte no hay nada digamos, eléctrico Sí. que pueda hacer la apertura. Entonces desde la escala me lo abrió. Pero el sistema empezó a llamó, así que llamó todo el mundo ahí. Bueno, Edelab creo que de norte y de sur tienen una automatización, envía un mail a un listado dado. Entonces, de 50 personas que estén en el servicio, una o 10 o 50 reaccionan. Y el problema, y cuando reaccionan, empiezan a preguntar. Y cuando empieza a preguntar, empezar a apretar. Y apretar es meter presión. ¿Sí? Por eso la vuelta rosca. Hay que darle una vuelta rosca al tema. Hay que apretarlo, hay que meter presión para que se resuelva. Eso son lenguajes usados hoy en las empresas. Dale rosca.
es meter presión, que salga, que se resuelva. Y la comunicación hoy es una manera, ¿no? Porque ¿qué hace uno? ¿Cuándo pasan los problemas? El viernes a las 11 de la noche, cuando te tomaste medio botella de Malbec, ¿sí? Y estás comiendo un asado con tus amigos. A esa hora se cortó la línea. Se lo puedo asegurar, ¿no? La ley de Entonces, Murphy. claro. Y entonces, ¿quién está conectado a esa hora? Los que están de turno y se les paga para que esa hora estén disponibles, ¿no? Son los únicos que van a reaccionar. El resto está en otro mundo, está en otra galaxia, está en otro universo. Y está bien, ¿no? Porque es cansar, porque si no, no hay forma, ¿no? La vida, somos gente, somos personas, no podríamos vivir. Así que bueno, como introducción, hablamos un poco de la teleoperación, la telemedición. Bueno, y ahora nosotros estamos con un plan muy fuerte de reconectadores. ¿Alguien les habló de los reconectadores en las cátedras? Vos sabés que tenemos un problema, hay cátedras que no hablan de la Eloy. distribución. Sí, con Eloy lo vimos. Eloy. Con Eloy. Con Eloy, instalación eléctrica. Sí. Así, en un Boeing a 1500 metros de altura los vieron el tema, más o menos así, ¿no? Más o menos. ¿No? Berger nos mostró algo en generación. Entonces, el tema de los reconectadores son elementos de las redes de media tensión, ya sea de 13,2, 33 kV, que permiten, son como interruptores automáticos que detectan falla y cierran solos, sin preguntarle a nadie. Tiene una secuencia de 1 abre-cierre, 2 abre-cierre, 3 abre-cierre y uno le regula el tiempo. ¿Sí? El tiempo de que solo cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre. ¿Por qué? Porque si lo hizo 2 o 3 veces, la falla está, no hay lola. El 85% de las fallas son transitorias. Eso se lo dijo alguien. Sí, las autoextinguibles. Un pájaro, un monito volador, una paloma, una ramita, hasta una persona, así de duro se los digo, son fallas transitorias. Entonces el reco abre y cierra, abre, cierra, abre, cierra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que le quería contar. Esos recos están telecomunicados y teleoperados. Entonces nosotros sabemos qué corriente está pasando, si abrió, si no abrió, qué fase es la que pasó la falla, si la falla está cerca, si está lejos, hasta detecta la distancia, porque vos le cargas la impedancia en la línea. Entonces, eso es tecnología pura, porque si no tiene que ir a una camioneta, salir de lo que estaba haciendo la guardia, viajar 5 o 10 kilómetros, llegar al punto, abrir una cuchilla y probar la línea. Hoy lo haces con un clic en un mouse. ¿Sí? Entonces, eso es, y un poco lo que hablábamos la clase pasada, el Smart Grid, red inteligente. Inteligente no es porque sabe resolver problemas. La inteligencia dice que es el tiempo en que uno resuelve problemas. Mientras menos tiempo demore, es más inteligente. Algunos dicen que la inteligencia es eso. La rapidez con la que uno resuelve un problema. Entonces, cuando hablamos de red inteligente, todo es tiempo. Si vamos lo extrapolamos a una red. Entonces, todo es tiempo, todo es menos afectación al problema. Entonces, por ejemplo, ¿alguien está al tanto de lo que pasó en la cloaca de la calle Arturo Orgaz? ¿Escucharon algo? Bueno, saben qué pasó, una empresa, ciertamente. No fue eso, nadie rompió el caño se rompió por viejo y por estar reventado del caudal. Entonces, si tuviéramos una red inteligente de cloacas, nosotros tenemos que medir el caudal de líquido que pasa por el caño, y cuando está al 70% te tendré que decir que haga otra red, porque la estás sobrecargando la red. ¿Se entiende? Estaba reventada la red, estaba a más no poder. Entonces, ese caño tenía 50 años, un cemento totalmente podrido, totalmente desgranado, se desgranaba. Entonces ahora una empresa dice que es la culpable y la culpable no fue, un problema de calendario.
que es un problema de calendario, un problema de tiempo. Se ponen viejos las instalaciones, como nos ponemos viejos nosotros también. Todo, el tiempo afecta todo. Entonces, y más aún si lo sobreexigís. Si el caudal era el 100%, el caño estaba sometido a presiones. Entonces las fisuras trabajan. ¿Saben lo que es una fisura, no? Sí, sí. Fisura no supera, no me acuerdo de definición, pero no supera el milímetro. Si supera el milímetro pasa a ser grieta. La grieta ya es otra cosa. Entonces, fíjense, el concepto. La fisura se transforma en grieta. Y cuando hay grieta se daña. Entonces el hierro que conformaba esos caños está podrido, está oxidado, está reventado. El óxido se expande, por eso las columnas de cemento se revientan. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico del orín de los perros oxida el hierro y el hierro se expande. Y cuando se expande explota el cemento. Y entonces se empiezan a romper las columnas. Entonces, fíjense todo lo que uno tiene que ir analizando. Entonces, lo de la municipalidad de esas cloacas, inadmisible. Es algo como diciendo, es como si se nos queman los cables de electricidad porque le estamos pasando más corriente de lo que puede pasar. ¿Sí? Entonces, una red inteligente tiene que detectar esos temas. ¿Para qué? Para no llegar al colapso. Colapso es la rotura, el daño, la irreparabilidad. Tiene que advertir al 70%, ¿no? Es un coeficiente del 30, el 40 es una buena reserva. Al 60, al 70 tiene que dar alarmas para que te dé el tiempo de construir otro caño, ¿no? Así que, bueno, eso era como introducción a la temática que estamos viendo de las nuevas tecnologías. Así que, bueno, ¿quién comparte así le habilitamos? Bueno, ingeniero, voy a arrancar yo. Gómez ¿Quién David, más? Baino Bruno, Torres. Torres. Mar Torres. Así, ¿cómo vienen de tiempo? ¿Llegamos hoy? Vamos a ver. Vamos. Bueno, ahí se ve. Sí. Sí. ¿Cómo era para presentar? Cambio de Acá abajo a la compu. derecha hay un tal... Es. Bueno, yo había arrancado con el tema del almacenamiento de energía. Habíamos visto que existían tipos biológicos como la biomasa, almacenamiento, los no renovables, los renovables. Después vimos los tipos mecánicos, donde ahí habíamos arrancado a ver eh, vamos a leer, los sistemas CAES de aire comprimido. Habíamos visto el CAES diabático, el CAES adiabático y el CAES isotermo. El adiabático, como para repasar un poco, era
el diabático, era la separación de las dos etapas de compresión y de expansión de una turbina de gas en diferentes tiempos para aprovechar los horarios valle. El CAES diabático era la expansión del aire comprimido, previamente comprimido, y calentado por el propio calor que se generó en la etapa de compresión. En esta forma no había emisiones de gases a la atmósfera, pero teníamos rendimientos menores. Y el isotermo era simplemente el hecho de hacer expandir el aire previamente comprimido a una turbina, sin necesidad de calentar ni de combinar con combustible para lograr un mejor rendimiento, digamos. Bueno, un poco los gráficos. Bueno, otra forma de almacenamiento que habíamos visto eran los volantes de inercia, que acumulaban energía en forma de energía cinética a través de un volante. Y bueno, y nos queda ahora pasar al bombeo hidráulico. Bueno, todos conocemos la central de Río Grande, por lo menos en fotos o nos han hablado. Esa central es una central de bombeo, en donde se aprovechan los horarios de valle para consumir energía de la red y llenar un embalse que se encuentra a casi 100 metros de altura respecto a donde están las turbinas. Lo que logramos con esto es almacenar esa energía eléctrica que sobra en las redes, digamos, en horarios valle, y transformar la energía potencial gravitatoria a través de las bombas, que son las que van a impulsar el agua desde el estanque inferior al estanque superior. Y en horarios de demanda, horarios pico, esa agua, o sea, esa energía contenida en forma de energía potencial gravitatoria en el estanque superior, es liberada y a través de válvulas se le hace pasar por los álabes de las turbinas que producirán trabajo útil, ¿no es cierto? Y se le acopla un generador que entregarán potencia en la red. Ahí va una pregunta. Volvete para atrás. Sí, Como generador, amplío lo que dijo David Gómez, es un generador síncrono, ¿está bien? Como generador. es una máquina síncrona. Funciona como El agua generador. pasa de arriba para abajo. Sí, Y como motor, es un motor eléctrico, ¿sí? Que bombea o sube el agua hacia arriba. exactamente. Se le cambia el ¿Cómo? ángulo de ataque a Bien. las turbinas y de esa forma pasa de ser turbina, de trabajar como turbina a trabajar como bomba. Bien. ¿Cómo, tal vez ya lo vieron con el amigo Polo, o Godoy, cómo hago yo para que empiece a arrancar como motor si yo tengo todo el peso de esa columna de agua que ahí dice 900 metros? ¿Cómo arranca ese motor? Qué buena pregunta. Yo supongo- Qué buena pregunta, Mario, ¿no? Así decía Pergolini. Qué buena pregunta, Mario. CQC. Tiene que ser del 80, más o menos, para acordarte eso. Bueno, Tiene un sistema de control electrónico, digamos, no te alcanza. para... No te alcanza. Un variador de velocidad. No te alcanza. Arranque Variando suave. el ángulo, No, variando el ¿quién dijo ángulo de variando las el ángulo? paletas. No, No, ahí no.
No, no te alcanza. A ver, ¿alguno más? ¿Tuvieron con Polo esto? ¿Lo vieron con Polo? No, todavía no. Bien. Ingeniero, ¿Alguien ¿puede más? ser que se lo va a arrancar en vacío, Bien, pero ¿cómo logra ese vacío? agarrando las válvulas del ducto este que baja? Sí, sí, veo que está googleando, pero está bien. Pero, ¿y entonces cómo haces para que la columna de agua no esté haciendo su peso de la columna de agua? Y vacías Te primero falta, te la falta tubería googlear, forzada. te, te falta Vacía la googlear algo, te tubería falta googlear algo. forzada. Sería, para que arranque en vacío, vacía la tubería forzada. No, no, pero tenés que sacar toda esa agua que está ahí, acá, en este piso, en este caño, que está oblicuo, que la cañería de fuerza. ¿Cómo la saca la huesa? Y si cerras arriba y por la chimenea, la... Bueno, mañana le voy a mandar una foto al grupo de los tanques de aire comprimido que hay en la caverna y que el aire comprimido se larga con unos cañerías en ese tubo y la presión del aire comprimido pecha el agua para arriba y el motor arranca en vacío, como logró googlear David Gómez, ¿sí? No, Pero no. el aire comprimido hace la magia, ¿sí? Pecha en la columna de agua y el motor empieza a girar. Si no, no hay forma de sacar esa columna de agua. ¿Se entiende? No hay forma de que empiece a girar. Una vez que gira, ya tiene su trabajo, ya tiene su inercia, tiene su volante, tiene su inercia mecánica. Pero hasta que logre, como dijo David, dejarlo en vacío, tengo que pechar toda esa agua para arriba. Ya le voy a mandar mañana una foto de los diámetros de esos tubos, de esos almacenes de aire comprimido, para que lo entiendan. Ah, bueno. Eso era. Bien. Bueno, existen centrales de bombeo puro y de bombeo mixto. En la de bombeo puro podemos decir, como generalizando, que el fluido, el agua que se usa es la misma, simplemente que se le cambia de estanque. Y en el bombeo mixto, en este caso tenemos, como en el caso de la central de Río Grande, tenemos el paso de un río, en donde si hay épocas de lluvia o de grandes caudales, vamos a tener que estar liberando agua constantemente de todo el sistema de bombeo, ¿no es cierto? Como que el agua va cambiando. Esa es la diferencia entre ambas. Bueno, en cuanto a los costos, eh, el costo operativo podríamos decir que no es muy grande en comparación con otro tipo de sistemas. Lo que sí influye mucho es la inversión inicial. Son obras caras y se ocupan grandes espacios territoriales y provocan mucho impacto ambiental. Ahora un poco de ventajas y desventajas. Eh, Como ventaja podemos decir que tiene un buen rendimiento, entre el 72 y el 80%. De una forma rentable, tienen larga vida útil, bajo mantenimiento y una tecnología que está madura hoy en día. Como desventaja podemos decir que una de las desventajas es el desnivel que necesito para generar la suficiente energía potencial para almacenar energía que me sirva. Bueno, la alta inversión es otra desventaja. Dificultad de desplazamiento, como dijimos, es difícil encontrar un lugar adecuado donde se pueda construir una. Y, y bueno, y produce un gran impacto ambiental, como ya los chicos de centrales hidráulicas explicaron. Bueno, pasemos ahora a otro tipo de almacenamiento de energía mecánico que se basa en la temperatura. Existen tres tipos. Tenemos el calor sensible, que almacena energía en forma de, o sea, se aprovecha la energía de una fuente caliente
como puede ser el sol o algún residuo de temperatura de alguna máquina, y se le almacena en una sustancia de alta inercia térmica, como puede ser sales fundidas o simplemente agua, aceite o algún metal, para posteriormente usarlo. Un ejemplo de esto son los calefones solares que vemos hoy en día. Y bueno, pasemos a la de calor latente. Acá en este caso se aprovecha el cambio de fase de una sustancia para almacenar energía. Como habíamos estudiado en la unidad pasada, un ejemplo de esto es el funcionamiento de los tubos de vacío, en donde el calor de la fuente residual, digamos, evapora un fluido, ese fluido se transforma en vapor y luego es entregado a otro, o sea, por ejemplo, el agua, en el caso del tubo de vacío, es entregado al agua y por el hecho de entregarle ese calor, cambia de fase de nuevo a estado líquido. Esto se usa para agua caliente sanitaria. Otra forma que tenemos es el almacenamiento subterráneo, o ACET por sus siglas, que consiste simplemente en agarrar, es decir, bueno, voy a crear un foco frío y un foco caliente, bajo nivel, ¿no es cierto? Estamos hablando de nivel subterráneo. Yo en el foco caliente, mediante algún sistema, almaceno toda la energía calorífica producida en un verano, por ejemplo, a través del sol, y a esa energía térmica acumulada la puedo usar como calefacción en invierno. Y ahí está la ventaja de esto, que yo al usar esa energía térmica para calentar un ambiente en invierno, yo el fluido de trabajo lo hago en frío y lo transformo en un fluido frío, lo voy a acumular en un recipiente frío, como habíamos dicho. ¿En qué consiste esto? En hacer dos estanques, digamos, adiabáticos, que tengan la menor pérdida de calor posible, y en uno almacenar, por ejemplo, si usamos agua, almacenamos agua caliente, y en el otro almacenamos el agua fría. Y de esa forma vamos alternando el fluido según la estación del año y según las necesidades térmicas que se tengan, ¿no es cierto? Estos sistemas actualmente son empleados únicamente para calefacción de viviendas, y es una buena alternativa para dejar de quemar gas natural para calefacción y gastar energía eléctrica en aire acondicionado en verano. Pero la desventaja es que lleva una inversión inicial bastante importante. Acá vemos unos ejemplos. Acá está el foco Aparte caliente. ahí, ¿no? No, una aparte nomás. Vi una foto de una casa que estaban haciendo que le ponían los caños por abajo del cemento, ¿no? Hacían como un estacionamiento al frente, ponían los caños ahí, los llenaban con fluido y los caños terminaban adentro de la casa. Entonces cuando daba el sol en invierno, calentaba, digamos, el hormigón, los caños, el fluido y el calor ingresaba a la casa. Toronto, Canadá, tiene un sistema de calefacción central en la ciudad y le presta el servicio de vapor para calentar a la ciudad, de la zona céntrica específicamente, no a la zona alejada. Yo pregunté eso. No, solo centro. Toronto, Canadá, muy frío, muchos días de temperatura bajo cero, entonces bueno, hay que recurrir a sistemas tecnológicos rentables. Con un sistema así, ingeniero.
digamos, rentable o... Sí, sí, aparte el municipio en este caso da un servicio porque hace tanto frío que es conveniente un calentamiento masivo de los sistemas, ¿no? Porque si no, cada airecito en cada hogar, es más costoso que un sistema central. Por supuesto que las cañerías tienen que ser buenas, el mantenimiento tiene que ser bueno, eh, el control tiene que ser bueno, como volvemos a las redes inteligentes. El control para alarmas, para todo, tiene que ser excelente para que sirva. Si no, vive roto, no sirve. Y eso capaz que hay para agregar un buen plano futuro capaz que tienen que tener. Es decir, cómo va a ir creciendo la ciudad, ¿no? Como todo, una buena planificación permite elegir el mejor sistema, el más eficiente, planificar. Y hay países que la planificación dura 4 años u 8, entonces la medición de todo proyecto es cortoplacista, máximo 4 años. Entonces, bueno, no hay planes de 20 años como en los primeros mundos, pero bueno, nos llevan unos par de miles de años de raciocinio, sociabilización, madura, un montón de cosas. Y no, vos te reís, Bruno, pero es así. No te olvides, somos una sociedad joven y por ahí nos falta cabeza, madurar, valorar, un montón de cosas. Y en otras sociedades, China, miles de años. Nosotros Es para las tenemos un elecciones. desarrollo mucho más Claro, es sí, para sí, las ni hablar elecciones, se tiene que ver. del Acá clientelismo, ni hablar. asfaltaron y después hicieron las cloacas para que se vea. Rompieron el asfalto porque... Ah, hicimos las cloacas. Es para matarlo. Sí, 2 años entre el asfalto y las cloacas. No, no. Todo para la foto. Claro, hay que romper, si no rompe el asfalto, no se ve en la cloaca. Se tiene que ver, se Claro, tiene que ver. claro, por eso. Bien. Eh, bueno, lo que dice Vaino es importante en cuanto a lo que sería la planificación, porque estos son sistemas que no son modulables, como se haría en el caso de paneles solares. Si yo tengo más consumo, voy poniendo placas y de esa forma voy haciendo crecer la potencia, pero en este caso no, no tengo esa ventaja. Bueno, pasamos a los costos. Como vemos, es un costo elevado, entre 250 y 2.500 euros por kilowatt hora. Como ventaja, podemos decir que tiene sinergia con las fuentes de energías renovables. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en verano yo puedo potenciar el calentamiento del fluido a través de otras fuentes de energía. Lo mismo en invierno. Si en invierno el lugar es ventoso, puedo refrigerar el fluido a través de una turbina eólica, por ejemplo, haciendo, haciendo funcionar equipos de aire acondicionado. Rendimiento bastante elevado, entre un 80 y un 90%, esa es otra ventaja. Multitud de materiales de elegir, también es otra, como fluido de trabajo. Capacidad de hasta 1000 megawatts de potencia. Almacenamiento a largo plazo, alta ciclabilidad, quiere decir que no le afecta las cargas y descargas profundas. Fácil de emplazamiento en calor latente y sensible, y moderado en subterráneo, como veíamos recién. Y, bueno, es una tecnología madura hoy en día. Y bueno, como desventaja, depende del material y del aislamiento que usemos, vamos a tener pérdidas energéticas, porque recordemos que tenemos que tener un contenedor adiabático, o lo más adiabático posible. Bueno, ahora pasamos de los almacenamientos mecánicos a la forma química y electroquímica de almacenar energía.
La primera es el hidrógeno, el famoso hidrógeno verde. Bueno, antes de meternos en esto, quisiera que repasemos un poco lo que era un reactor energético. Era una forma que yo tengo de almacenar y de transportar energía. Yo le aplico energía a un elemento en un punto A y esa energía puede ser utilizada en un punto B en otro tiempo. Esta es una de las ventajas que tiene el hidrógeno, que funciona como vector energético. ¿Cómo funciona esto? A través de un electrolizador al cual yo le entrego energía eléctrica y digamos, como combustible o como materia prima usamos agua. Ahí adentro se va a formar una reacción química en donde vamos a obtener la separación de la molécula y por un lado vamos a tener el hidrógeno y por otro lado vamos a tener oxígeno. Ese oxígeno yo lo puedo comprimir y almacenar adecuadamente en tanques y lo puedo usar como combustible para motores y de esa forma generar energía eléctrica. Eso es básicamente cómo puedo usar el hidrógeno como vector energético. Bueno, en cuanto a las formas de obtenerlo, recién explicamos un poco la electroquímica, pero también hay otra que se llama termoquímica, que es a través del calor. Tiene un poco menos de eficiencia, pero también funciona. Se haciendo uso del calor solar concentrado a altas temperaturas, se desarrolla un proceso endotérmico termoquímico, que como resultado tenemos también el mismo que en el tipo de electroquímica, que es la separación de la molécula de H2O en hidrógeno por un lado y de oxígeno por el otro. Y bueno, y la electroquímica se emplea por lo general energía eléctrica proveniente de paneles solares o aerogeneradores para lograr la división de la molécula a través de un proceso electrolítico. Y de esta forma obtendríamos hidrógeno verde, que consiste básicamente en hidrógeno obtenido a través de energías renovables. Bueno, en cuanto al almacenamiento de este combustible, podemos decir que se puede almacenar de forma gaseosa, en forma líquida y en forma sólida. Partiendo de que el hidrógeno es el átomo más liviano de la tabla, que tiene un protón y un electrón, podemos decir que es un elemento o en estado gaseoso es un gas muy poco denso, por lo cual necesitamos almacenarlo a una presión elevada que ronda los 1400 megapascales aproximadamente. Y bueno, y ese proceso de almacenamiento se torna costoso porque necesito tener tanques adecuados y compresores también adecuados. Y otro factor que influye también en esto es la alta explosividad que tiene el hidrógeno. Bueno, el almacenamiento líquido se realiza a partir de un procedimiento que se llama criogenia, que consiste en extraer toda la energía interna que tenga el gas acumulado a través de la baja temperatura. Para lograr esto necesito llegar a temperaturas de menos 240 grados centígrados. Ya estamos muy cerca del cero absoluto. Y esa es la desventaja que tengo como almacenamiento en forma líquida, es mantener el hidrógeno en estado líquido. Eso es lo complicado. Pero ya me ahorro todo el tema de la elevada presión, de los recipientes herméticos y paredes reforzadas que tenía en el almacenamiento gaseoso. Y bueno, y por último en estado sólido,
se lo almacena de forma tal que el átomo de hidrógeno sea absorbido por una molécula de otro material, como hidruros metálicos y materiales porosos. Bueno, de esta forma nos ahorramos la elevada presión del gas y la baja temperatura del líquido. Bueno, en cuanto a las aplicaciones del hidrógeno como combustible, se lo puede almacenar en pilas de combustible, donde, así explicado rápidamente, porque ya va a ser explicado por mis compañeros, la pila contiene hidrógeno y oxígeno. Entonces, cuando se produce la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno, se produce una reacción exotérmica, que como resultado tenemos un paso de una corriente eléctrica a través de un ánodo y un cátodo, y como residuo de esta reacción tenemos agua. Así que, bueno, eso es básicamente el funcionamiento de una pila. Y bueno, la otra aplicación que tenemos del hidrógeno es como combustible en motores de ciclo Otto. Bueno, esto ya lo sabemos de termodinámica. Durante la fase de compresión se lo comprime, y al combinarse con el oxígeno más una fuente de ignición se produce la fusión de los átomos de hidrógeno y de oxígeno, y se forma agua más energía. Bueno, el problema de aplicar este sistema en los autos convencionales es que me vuelvo a topar con el problema del almacenamiento del hidrógeno. Imagínense que tendríamos que tener un tanque muy pesado, muy grande, y además las estaciones de servicio tendrían que trabajar al doble de presión que trabaja una GNC convencional de hoy en día. Y te sumo otro problema, que el hidrógeno, no sé si lo dijiste. El hidrógeno con unas partes de oxígeno, ¿qué se vuelve? Agua. Explosivo. ¿Cómo? Mueve. Volátil. Explosivo. Con cierta proporción de oxígeno se vuelve explosivo. El hidrógeno puro, ¿sí? Se vuelve explosivo porque hay una reacción exotérmica que explota. Entonces es peligrosísimo la manipulación de oxígeno, de hidrógeno, perdón. Así es. Bueno, en cuanto a los costos de almacenamiento, es barato, ronda los 0,5 euros por kilowatt hora. Y acá está contemplado también la purificación. Y bueno, el coste de producción del hidrógeno a través de una central solar, pasado por electrólisis, o sea, una central fotovoltaica, es de más o menos 0,2 dólares por kilowatt hora, o 6 a 8 dólares por kilogramo producido. Bueno, las ventajas. Se puede producir de forma ilimitada porque la materia prima es el agua. La combustión del mismo no contamina. Es compatible con todas las energías primarias y tiene un amplio rango de almacenaje. Como desventajas, tenemos problemas de seguridad, como mencionó el ingeniero, que es altamente explosivo. Tenemos un elevado coste, no sería una desventaja. Sí, un elevado coste en cuanto se refiere a las instalaciones que necesito para producir. Y bueno, y otra desventaja es que necesito cierto nivel de pureza para que me sea útil
para determinadas aplicaciones. Bueno, acá encontré una, una central de hidrógeno verde, que produce hidrógeno verde, que se llama Hichiko en Comodoro Rivadavia. Bueno, esta central tiene una potencia de 6,3 megawatts que provienen de 9 turbinas eólicas instaladas ahí en la zona y trabaja con 2 electrolizadores. Bueno, tuvo su origen en el 2008 como una planta experimental. Bueno, y acá tengo otro dato que dice que Japón, los países de Europa, Corea, China y Estados Unidos estiman que para 2030 van a tener una demanda de hidrógeno de 710.000 toneladas por año, para lo cual se va a necesitar 12.000 megawatts de potencia al año para producir estas 710.000 toneladas, pero estos países en conjunto solo pueden producir el 40% de esta cantidad. Acá se abre una puerta a otros países que tengan buenos recursos energéticos y se den las condiciones como para proveer el 60% faltante y de esta forma obtener un ingreso económico. Bueno, esto sería lo que es hidrógeno. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si no, ya pasamos a pilas de combustible. No, por mi parte no. Bueno, voy a dejar de compartir. Sí. Sigamos nomás, sigamos. Bueno, ahí se ve mi pantalla, sí. ¿Sí? Bueno, bueno, ahora pasamos a otro sistema de almacenamiento, la pila de combustible. Estos son un sistema de almacenamiento también electroquímico, al igual que la batería, realizan una conversión de energía química a eléctrica. Acá, como bien veíamos, la diferencia es que estas contienen un tanque de combustible extra que la va reabasteciendo continuamente para poder generar energía. Bueno, la vida útil, esta es una introducción un poco, ya vamos a pasar a ver las especificaciones bien la vida útil depende del uso correcto o no que se le da y de la degradación de los componentes. Y como bien dijimos recién, lo reactivo que se usa en el combustible es hidrógeno en el cátodo y hidrógeno en el ánodo y oxígeno en el cátodo. Bueno, el funcionamiento, como bien veíamos, tenemos 2 electrodos, un ánodo, un cátodo, separados por un electrolito, que es el conductor de iones. Tenemos la entrada de combustible, en este caso hidrógeno, que se oxida en el ánodo, y la entrada de oxígeno que se reduce en el cátodo. Esto genera una diferencia potencial y una tensión la cual va a alimentar una carga que está fuera de la celda. Bueno, la diferencia con la batería es que estas pilas pueden transformar energía directamente, de pasar de combustible a energía directamente. Esta es una monocelda y para obtener mayor rendimiento se necesitan muchas monoceldas conectadas en serie. Bueno, como también veíamos, de esta reacción el residuo que obtenemos es agua. Bueno, la clasificación de las pilas según el electrolito. Las principales son pilas de membrana polimérica, pilas de combustible alcalina, pilas de ácido fosfórico, pilas de carbonato fundido, pilas de conversión directa de metanol, pilas de óxido sólido. Bueno, ahora vamos a pasar a ver algunas de ellas y las características. Las de ácido fosfórico, como bien
está dicho, se utiliza como una pila estacionaria para generar energía. El electrolito está compuesto de este ácido fosfórico en estado líquido y los electrodos están formados por un carbono poroso y con un catalizador de platino. El rendimiento de esta pila es del 40% cuando se la utiliza para generar solamente energía eléctrica, y cuando se la utiliza para generar energía y calor, llegan a rendimientos de hasta el 85%. La temperatura de trabajo que tienen es entre 150 y 200 grados centígrados, y a bajar esta temperatura, cuando trabajan bajo esta temperatura normal, se reduce las cualidades de conducción que tienen. Su precio es elevado, unos 3.500 euros el kilowatt. Después de carbonatos fundidos, el electrolito está formado por una mezcla de varios carbonatos como litio, sodio, potasio. Estos están dentro de una matriz de cerámica de litio y aluminio. Esto ya la temperatura de funcionamiento es mucho más elevada, entre 600 y 700 grados. Y su rendimiento alcanza hasta el 85%. Bueno, las ventajas que al tener alta temperatura de trabajo se pueden utilizar diferentes combustibles, como pueden ser los gases de biomasa, gas natural, alcoholes. Pero la desventaja es que, bueno, al tener altas temperaturas se reduce la vida útil por degradación de los componentes en sí. Y bueno, este rendimiento del 85% se logra en procesos de cogeneración, es decir, cuando se utiliza únicamente para generación de energía y calor combinados. Bueno, después las de óxido sólido. Acá el electrolito es un sólido metálico que está dentro de una estructura cúbica. Los electrodos se forman de materiales cerámicos y metales. La temperatura es de 1000 grados centígrados. Y bueno, acá también vemos que el rendimiento es de 50 y 60% cuando se utiliza para generación eléctrica, y un 85% cuando se utiliza para calor y energía. Bueno, las ventajas es que el electrolito es sólido, permite que la celda sea más compacta y tener una forma más variada, pueden ser tubulares o planas. Y la desventaja, bueno, es que la corrosión, la potencia, el arranque lento, las altas temperaturas disminuyen su vida útil, pero en sí su vida útil es aproximadamente de 36.000 horas. Y bueno, y en general de todas las pilas, las características principales es que tienen un elevado rendimiento, siempre como dije, en proceso de cogeneración. Admiten diferentes combustibles, esto por las temperaturas a las cuales se someten. Casi no necesitan mantenimiento porque no tienen partes móviles que se puedan dañar. Reducen las emisiones de gases comparándolo siempre con los combustibles fósiles. No generan ruido. Bueno, y es una tecnología en desarrollo en sí. Y esto es más una desventaja porque al ser una tecnología en desarrollo, el costo que tiene es muy alto en el mercado. Y bueno, y que las altas temperaturas en las que trabaja le reducen su vida útil. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver las baterías. No sé, Alfredo, te Sí, comparto. dale ahí, comparto. Sí, voy a ver. No estoy habilitado. Inge no me habilita a mí para compartir. Listo. Bueno, no sé si se ve.
Sí, sí, se ve bien, Alfredo. Positivo. Ajá. Bueno, vamos a comenzar con lo que son las baterías. Actualmente las baterías son una principal forma de almacenamiento a pequeña escala, aunque se estima de que en algún momento va a cambiar eso. Eso se va más, por ejemplo, en la utilización de los autos eléctricos, que es algo que viene progresando mucho. La clasificación que vamos a tener de las baterías va a ser la siguiente. Vamos a tener baterías primarias, de las cuales a estas baterías se las conocen como pilas. Esas pilas se destacan porque son de un solo uso, y una vez que fueron utilizadas y se gastó toda la energía que tenía almacenada, son desechadas. La vida útil de cada pila va a depender del reactivo que tenga dentro de ella. Como por ejemplo tenemos las pilas alcalinas. Las pilas alcalinas no son recargables y una vez que ha terminado su vida útil, se las desecha. El otro tipo de baterías que tenemos son las baterías secundarias. Estas baterías se distinguen de las otras porque pueden actuar una determinada cantidad de veces. Las reacciones internamente, la batería va a tener su carga, al usarlo se la va a descargar y se la puede recargar por las reacciones químicas que tienen en su interior. Las que podemos destacar, por ejemplo, las baterías de plomo o las baterías de ion litio, o las baterías que tenemos en los celulares o en los autos eléctricos serían de este tipo. El sistema de almacenamiento que tienen estas baterías tienen un proceso electroquímico. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una capacidad de entregar toda la energía que tiene casi en su totalidad. ¿Por qué es casi? Porque siempre tiene una pérdida, que tiene todo elemento que va a entregar energía. Este ciclo de carga y recarga está determinado por una determinada cantidad de veces. La unidad básica que tenemos en la batería la vamos a denominar celda. El conjunto de estas celdas la denominaremos como batería, que estos pueden conectar tanto en serie, en paralelo o en ambas, dependiendo de la capacidad y la tensión que vamos a necesitar para los equipos que van a estar acoplados. Bueno, el proceso básicamente que tiene de funcionamiento esta batería es un proceso electroquímico, denominado óxido-reducción, en la cual los materiales que se oxidan son los que se encargan de perder electrones y los que se reducen ganan en los electrones. Bueno, esto lo podemos ver cuando nosotros al circuito que tendríamos electroquímico, nosotros lo alimentamos con una fuente, lo vamos a dar carga al proceso. Y al utilizar esa batería o ese equipo consumiendo carga, lo vamos a descargar. Bueno, las baterías, la capacidad que tienen estas baterías se las mide en ampere hora. Los ciclos que van a tener de carga y descarga van a definir lo que es la vida útil que van a tener las baterías. Cada vez que se haga una carga o una descarga, ya le estamos reduciendo la vida útil, reduciendo la calidad de la batería que tenía el principio. Las baterías en sí, con solo hecho de estar armadas en su proceso de fabricación, una vez que ya están listas para emplearse en algún equipo, ya presentan una autodescarga, que se dice. O sea, por el solo hecho de ya estar conectada electroquímicamente internamente, se genera una pequeña descarga. Y bueno, otro efecto que vamos a tener dentro de las baterías es el efecto memoria. Este efecto lo que hace es reducir la capacidad de la batería. Este efecto generalmente se produce cuando la batería
no llega a descargarse por completo. Es decir que si tenemos una batería y lo estamos usando al 10-20% y lo volvemos a cargar, lo que produce es que se van a producir se generan como unos cristales en el interior, los cuales lo que hacen es debilitar los electrodos, y estos cristales lo que van a hacer es reducir la capacidad que va a tener la batería. Es por eso que se recomienda que cuando tenés la batería se la gaste por completo y se lo cargue por completo a las baterías. Bueno, acá tenemos un gráfico en el cual vamos a tener los distintos tipos de baterías, como de plomo, níquel cadmio, níquel magnesio, ion de litio, y vamos a ver las energías específicas que tiene cada una. Por lo que vemos actualmente, las ion de litio son las que tienen mayor energía específica. Hay otras nuevas tecnologías en baterías que están en estudio, que se están haciendo ensayos y pruebas para tratar de conseguir baterías en estado sólido. Estas baterías en estado sólido ya no tendrían el electroquímico que tiene, por ejemplo, la ion de litio, y esto lo que harían es aumentar la capacidad que tiene la batería. Bueno, como hablamos de las baterías de ion de litio, que son las que están actualmente en auge, son las que tienen mejor capacidad y rendimiento, vamos a ver acá vamos a nombrar las distintas variantes de baterías de ion de litio. Tenemos litio cobalto, litio fosfato de hierro, litio magnesio y litio con polímero. En sí las baterías, como ya se dijo anteriormente, vamos a tener un cátodo y un ánodo. Nosotros al utilizar el proceso de carga o descarga, lo que se produce es que los iones de litio se van a ir desplazando, como así también los electrones. Cuando se produce la carga, los iones de litio pasan del cátodo al ánodo y se almacenan acá en estas capas como que quedan atrapadas. Y es lo que se produciría ahí la carga de la batería. Cuando se conecta ya la carga o se está consumiendo la batería, se hace un proceso inverso. Todo lo que los iones de litio de acá pasarían al cátodo. Hay cosas, después voy a subir un video que explica bien el proceso de carga y descarga de la batería, pero dura mucho el video, así que por eso no lo voy a mostrar ahora, dura como 15 minutos. Ya después lo voy a subir al grupo. Las características principales que tenemos en la batería de ion de litio, tenemos la densidad de energía que tienen estas baterías, son de 300 a 400 kWh por metro cúbico. El rendimiento que tiene la batería es alto, es del 94%, y los ciclos de vida son entre 4.500 ciclos, y el mínimo estado de carga un 10%. Bueno, el costo de estas baterías en comparación con las baterías comunes son mucho más elevadas. Esto se está tratando de reducir al aumentar la producción de. Bueno, como dije anteriormente, la aplicación que tienen principalmente son en los autos eléctricos, en los autos híbridos. También se lo utiliza mucho en lo que son los aparatos de electrónica, son para aumentar el rendimiento que tienen cada equipo, como en el celular, en las notebooks. Bueno, acá vamos a hablar un poco en específico de unas baterías que las diseña Tesla. Estas baterías son las 4680. Estas baterías son más baratas, más eficientes y contaminan menos. El 4680 del nombre que le pusieron a Tesla es solamente las dimensiones. Tiene 46 milímetros de ancho y 80 milímetros de alto. Estas son las que comúnmente se están utilizando mucho más en los autos eléctricos.
Acá tenemos 5 aspectos que tienen estas baterías. Tenemos el diseño. En el diseño se refiere tanto por qué se eligió estas dimensiones. Estas dimensiones que se eligieron para estas baterías se las eligió más por la autonomía y por la potencia que van a dar a los autos eléctricos generalmente. Se generan 5% más de energía, 6 veces más de potencia y tienen un 16% más de rendimiento. Estas dimensiones de las baterías se las hizo porque ellos tenían el problema cuando hacían carga rápida. La carga rápida lo que producía era mucho calentamiento. Ellos con estas dimensiones lograron disminuir mucho lo que es el calentamiento de carga rápida de las baterías. Otro aspecto a destacar es la producción continua. En esto se utilizan materiales de menor proceso. Esto para introducir los electrodos en el proceso de fabricación y aumentar 7 veces más la producción. El material del ano, generalmente para esta batería, se utiliza el silicio. Se utiliza el silicio porque es un material que es muy abundante en el planeta. El material del cátodo generalmente se utiliza níquel, magnesio o el hierro, dependiendo para qué se lo emplee. Se utilizan estos materiales más para disminuir el impacto hacia el ambiente porque se los puede reciclar con mayor facilidad. Y bueno, la batería estructural, se usa la batería, por ejemplo, en los autos eléctricos. ¿Qué es lo que se hace? Todo el conjunto, los paquetes de baterías, directamente se lo incluye en lo que es el chasis del auto. Entonces lo que hacen ellos es aprovechar el espacio y el peso que va a tener estas baterías en todo lo que es el chasis, teniendo mayor capacidad de un vehículo para almacenar cosas. Y bueno, acá tenemos lo que es el reciclaje de las baterías. Te interrumpo, Alfredo, un minuto. En lo anterior. ¿Cuál es el límite de que hacer una batería que dure, no sé, meses? ¿Cuál es el problema químico, digamos así, químico que tiene las baterías? El problema químico. ¿Por qué no hacemos baterías que duren meses? ¿Mantenimiento será? No. No, Puede ser por el volumen. Una puede ser el volumen, porque tendremos que tener, como bien las baterías nuevas, contenedores completos, no está mal. Pero ¿cuál es otro problema además del volumen? Tienen que pensar La en qué duración. compone la batería. La duración de la carga de la contaminación. batería. ¿Cómo? La duración de la vida útil de la batería. Sí, pero es capacidad va más allá de la vida útil. Por eso, Alfredo, que la sí. capacidad de la batería dure varios meses. Claro, que la capacidad dure, por ejemplo, ¿por qué no estaría bueno hacer una batería que dure una semana y nos dé energía a nuestra casa? Y mientras tanto la cargamos con sol, por ejemplo, con fotovoltaica. Hay un problema, y algunos me decían, sí, es así. Hay un problema, para no perder tiempo, de estabilidad química y las baterías se vuelven explosivas. Cuando uno no puede controlar los materiales y no puede controlar las reacciones químicas que se producen, ¿sí? La batería se vuelve inestable. Samsung fabricó una batería que no lo pudo estabilizar y explotaba en el bolsillo de la gente. Entonces, ese es el problema químico que tenemos. O sea, las baterías que hoy tenemos en el celular son estables, pero son un almacenamiento muy escaso, es de poco tiempo y en los celulares no llegan a un día.
Entonces, sepan que el problema es la estabilidad química. Hay unos materiales, unas aleaciones que permitirían almacenar 10 veces lo que almacena hoy un celular. El problema es la estabilidad química y produce problemas exotérmicos, explosiones. No se pueden estabilizar. Entonces, y algunos cargando no logran mantener un tope de carga y eleva la temperatura y explota. Entonces, ese es el problema de las baterías. Tengo que encontrar estabilidad térmica Esas son y las química. inteligentes estas nuevas de litio que tienen monitoreo de temperatura y ¿Por todo eso. qué? Porque explota. Claro, sí, sí. Exactamente. Claro, Las tenés que controlar. Es más, si se eleva la temperatura, las tenés que refrigerar. sí, Entonces, sí. fíjense todo lo que implica el almacenamiento de energía. Sí, yo estuve viendo un poco de la batería de estado sólido, pero no pude encontrar una información bien específica para saber las diferencias con este tipo. Porque la batería de estado sólido no llevan electrolitos, entonces no sé si eso también beneficiará en este aspecto de la explosión. Bien, sigamos. Y que una consulta antes de ir. ¿Podríamos salir 5 minutos antes porque tenemos examen ahora con Perona? Ni un problema. Ni un problema. Gustavito está de turno, así que va a estar explotado porque tenemos problemas de servicio. Perfecto. Y aprovecho ya que metiste el bocadillo, Bruno. El número me da que son 17 y el curso de 26. Así que valoro el esfuerzo que han hecho ustedes. ¿Y por qué? Porque nuestro país se va a basar en el compromiso y la responsabilidad. El futuro son ustedes. Entonces, háganle saber a los que no se sumaron que voy a considerar en la próxima calificación su asistencia. ¿Por qué? Porque la asistencia de este práctico, el 50% es hoy, el 50% la clase pasada. Entonces, no es de tirano ni de HDP, pero es de valorar el compromiso. Así que lo vamos a considerar en la evaluación del próximo parcial. Sigamos unos minutitos más, entonces. Así Sí, acá cerramos. yo Son 10 termino acá minutos. con reciclaje y no sé, va a decir mi compañero. Bueno, lo que tenemos en reciclaje de batería, como nombré acá, las sustancias, el mercurio, el cadmio, el litio, el plomo, son sustancias muy tóxicas para el ambiente. Actualmente todas esas pilas son utilizadas y tiradas a la basura, no las separan para hacer un proceso de reciclaje, lo cual sería muy útil. Actualmente hay empresas que se dedican a hacer reciclaje, pero hacer el reciclaje de estos materiales es bastante costoso para hacerlo, eh, por los procesos que tienen de los materiales. Así que un ejemplo acá que tenemos es que una simple pila puede llegar a contaminar una pileta limpia. El nivel de toxicidad que tienen estos es bastante grande. Bueno, ahí termino yo con esto. Ok, mi compañero, ahí dejo de compartir. Ahí comparto. Ingeniero, todavía faltan una 20, 25 filminas. No sé si sigo, avanzo más. ¿Cuáles son los temas? Y queda almacenamiento electromagnético, eléctrico y electromagnético, y después todos los proyectos, y ya después una conclusión para Después cerrar el todos los tema. proyectos, no te entiendo los proyectos. Distintos proyectos que hay en el mundo sobre estas nuevas tecnologías.
buscamos distintos proyectos, los vamos a mostrar y también quiero mostrar un video. Bien. ¿Vos crees, el grupo cree que suma? ¿Que es importante? Sí, suma. Una fuente de poder portátil se ha convertido en el salvavidas del mundo tecnológico moderno, especialmente en la batería de no sé, tiempo. El micrófono abierto. Ahí lo apagué. Era el Alfredo. Vamos a hacer lo siguiente. Cortamos acá, estudian un rato y seguimos la clase que viene y hablamos de temas varios como para hacer un cierre y vemos de tomar el parcial otro día o vemos cómo estamos de fecha, tal vez hacemos un sábado si están de acuerdo, porque nos tomamos una clase. Así que si quieren, cortamos acá, si están todos de acuerdo, lo hacemos democrático y seguimos la clase que viene. Bueno, ¿Todos de genial. acuerdo? Levanten la manito. Sí, sí. Levanten la manito. Creo que todos tenemos que ir al parcial. Listo. Suerte y éxito. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao, buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias.